8 de la mañana con 9 minutos y saludamos con mucho gusto aquí en el estudio a Oscar del Cueto, el presidente de Canadian Pacific Kansas City de México. Qué gusto, Oscar. Gracias, Manuel, por la invitación. Gracias, Sofía. Buenos días. Un gusto estar aquí. Gracias por venir siempre con la disposición de siempre, porque además es un tema relevante para la República Mexicana. Lo vemos luego, pues ahora sí que mucho en el país, el desarrollo que tienen los trenes, el desarrollo que tienen ustedes. Pero es importante esto que va a suceder entre el 22 y el 28 de septiembre. Se va a llevar a cabo la Semana de Seguridad Vial Ferroviaria. ¿Cómo viene? Mira, es una campaña, esta es la sexta edición, llevamos 6 años realizando la campaña, y es una campaña precisamente de concientización, explicándole a la gente, nos ponemos en los cruceros, la Asociación Mexicana de Ferrocarriles participa y hacemos una especie de concientización, no solamente para automovilistas, también para niños, para la gente que está cerca de las vías, inclusive los ciclistas, les decimos tienes que levantar tu bicicleta, bajarte la bicicleta para cruzar. Si no te la brinques rodando. Exacto, y la única... Digamos que el mensaje clave es detente, observa y escucha. Si te detienes antes de cruzar las vías, observas que no viene el tren y escuchas que no viene el tren, estás salvando tu vida y de los que te acompañan. Y la otra es, si ves vías, piensa en tren. Mucha gente en México se desacostumbró a pasar el tren, que no pasaba por aquí o pasaba muy de vez en cuando. Hoy hay 500 trenes en toda la red en México pasando diariamente. Entonces hay que tener cuidado y hay que detenerse antes de cruzar las vías del tren. Esa es la campaña y estamos en la sexta edición. Es toda una cultura, porque mira, yo soy, aunque yo nací en la Ciudad de México, viví muchos años en Tlalnepantla, en el Estado de México. Zona de trenes, sí. Zona de trenes, donde además yo me acuerdo que en las noches se escuchaba pasar, todas las noches pasaba un tren, ¿no? Y entonces no importaba, sonaba pues, ¿qué es la campana? La campana, silbato. ¿no? El silbato, mejor dicho, es el silbato. Y yo me acuerdo muy bien porque había 2 cruces, porque esos cruces existen allá en la zona industrial de Tlalnepantla, donde tú tenías por costumbre que pararte. Claro, después como que le juegas al inteligente y ya te la sabes, porque lo cruzas sí o sí todos los días, ¿no? Para salir o entrar, ya sea hacia el periférico, ¿no? O para regresar del periférico. Entonces, pues la cruzas, pero sí, como que ya llegas, sí paso. Pero irremediablemente sonaba el claxon, pues, del tren. Sí. Y eso sí te acostumbra a tener contacto con el tren. Pero cuando no lo tienes... Ese es un tema y creo que la parte de esta campaña de concientización que se está llevando ahorita precisamente en Estados Unidos y Canadá, esta semana del 15 al 19-20 de este mes de septiembre, y nosotros arrancamos en la siguiente semana aquí en México. La idea es eso, concientizar a la gente que tenga precisamente esa precaución, independientemente de si no cruzas las vías regularmente, haz alto total antes de cruzar. Y el silbato, ¿por qué suena tan fuerte? Los decibeles, tienen que ser muy altos los decibeles para que si traes el aire acondicionado encendido, si traes música, si traes los vidrios arriba, lo alcances a escuchar. Adicional a eso tenemos que tener la campana, hay una campana pequeña encendida en la locomotora y además las luces. Entonces, esos son parte de las obligaciones que tenemos como operadores ferroviarios. Pero, ¿qué tiene que hacer el automovilista, el que todos los días cruza la vía o el que la va a cruzar por primera vez? Estar siempre al pendiente. Si ves vías, piensa en tren. Si ves vías, detente antes de cruzar las vías. Y por lo menos hablamos de 5 o 10 metros fuera de la vía para poder evitar un accidente. Accidentes lamentables hemos tenido a lo largo de muchos años, precisamente, y no por falta a veces de señalización, que es una de las cosas que critican, simplemente de la imprudencia de la gente. Quiero ganarle porque voy a perder 10 minutos parado en lo que pasa todo el tren, 10, 15 minutos. Y le acelero a ver si paso. Exacto. Y es mejor esperar ese tiempo que después estar lamentando situaciones pues como las que hemos vivido en años anteriores y recientemente. Sí, yo me acuerdo muy bien, te tocaba el tren y de repente por alguna razón se paraba. ¡Hijo de Dios! ¿Sí? No sabías cuánto tiempo ibas a estar ahí. Sí, efectivamente. Entonces, pero a mí la verdad, yo te voy a decir, nunca jamás se me ocurrió intentar ganarle el paso al tren. No, jamás. Creo que es lo mejor que puede ser. Y los automovilistas hacemos una campaña que dentro de CPKC, de Canadian Pacific Kansas City de México, se llama Alto Total. Y esa no solo la hacemos en una semana, la hacemos todo el año.
y vamos a los cruceros que identificamos tienen mayor número de accidentes. Lamentablemente Monterrey es una de las ciudades que más accidentes tiene, Guadalajara, la zona metropolitana de Guadalajara también, y las zonas conurbadas de que la los Ciudad de accidentes son esto, que le intenten ganar que el le paso. intenten ganar el paso al tren, y los o arrollan. estacionan el carro cerca de la vía, creen que sí libra y luego nos los llevamos, o gente que va con los audífonos caminando sobre la vía y de repente les pegamos. Entonces, hoy tenemos cámaras hacia afuera de la locomotora y hacia adentro, mucho por regulación y otro pues para demostrar lo que hoy estamos llevando, esta campaña, ¿no? Una de las preguntas, Oscar, o uno de los planteamientos que hace mucho Ciro cada vez que hay un accidente de este tipo es el tema de las plumas. Él siempre dice que si una pluma podría evitar esto. ¿Una pluma podría evitar esto? ¿O Lamentablemente no. ¿Por qué no hay plumas en México? En muchos, y fíjate que bueno que lo preguntas, Sofía, porque hay una norma, la norma 050, que es la que regula precisamente qué tipo de señalización debe llevar un crucero. Y está basado en el número de carriles que tiene, la frecuencia automovilística que pasa y la distancia que tienes para pasar en este crucero. Entonces, la misma norma te dice qué tipo de señalización debe tener. No todas tienen que tener barreras o no todas tienen que tener luces o con un simple tope o una simple señalización de la Cruz de San Andrés, que es esta cruz blanca. Eso te lo da la misma norma. Pero la ley es muy clara. ¿Quién debe poner la señalización y quién la mantiene? El que cruza la vía existente, dice, el propietario de la vía que cruza la vía existente. Pues las vías de nosotros tienen desde la revolución o antes instaladas y hoy se han hecho muchos cruces a nivel. Ya la ley marca que cierto nivel de cruce o de automóviles ya no es necesario hacer un cruce a nivel, tienes que hacer un paso elevado o un paso inferior. Entonces eso también te lo determina la norma. El gobierno federal en el 2013, 14 por ahí, pusieron una cantidad impresionante, 120 señales, barreras de estas, en los cruces más peligrosos a nivel nacional. Lamentablemente duraron menos de 6 meses. Las vandalizaron, se robaron las barreras, se robaron el cable, se robaron las luces. Y el mantenimiento, aunque se le daba por parte del gobierno federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en aquel tiempo, no sirvió de mucho. La gente se lo seguía robando. Y un ejemplo en Monterrey, la ruta 120, que fue un caso muy sonado, un arrollamiento también, donde hubo muchos fallecidos, había señales, había barrera, funcionaba y aún así todos los que sobrevivieron afortunadamente declararon que el chofer trató de ganarle el paso al tren. Nunca le vas a ganar. Nunca hay que tratarle de ganar el paso al tren, jamás. Entonces no necesariamente estamos hablando de que sería la solución, sí sería y sí ayudaría Coadyuva, mucho. sin duda. Coadyuva, ¿no? Oye, y entonces esta semana, la semana de seguridad vial, empieza el día 22 al día 28, dices, pero es sustancialmente entonces es presenciales en los lugares. Presencial en los lugares, la idea ¿Escogen algunos en particular? Sí, de acuerdo a la información que la Secretaría publica, donde pues puede ser en el territorio Ferromex, en el territorio CPKC, territorio Ferrovalle, Coahuila, Durango, donde más se registran accidentes, ahí estamos. En el caso de nosotros de CPKC vamos a estar en Morelia, vamos a estar en Monterrey, vamos a estar en San Luis Potosí, vamos y les entregamos a todos los operadores tanto del servicio público como de carga, así como a los automovilistas, les entregamos una hoja donde explica lo básico que acabo de decir, ¿no? Ves vías, piensa en tren, si vas a llegar a las vías, detente, observa y escucha. Recientemente, hace 3 o 4 años, se logró que Waze, esta aplicación que nos guía a los destinos, te avisara si hay unas vías que vas a cruzar. Eso ya te lo aparece en esta aplicación como una medida adicional de seguridad. Y hoy lo que vamos a hacer, vamos a entregar algunos recuerdos, algunos presentes para hacer conciencia, para que la gente sea consciente de que debe detenerse antes de cruzar las vías. Ahora, esto es toda una iniciativa de ustedes, ¿verdad? No es una iniciativa que esté del sector, que no esté empujada por gobierno. No, y como te comentaba, Manuel, de hecho esta semana está en Canadá y en Estados Unidos. Nosotros somos la única red que conecta a los 3 países. Sí. En esta semana se está llevando tanto en Estados Unidos como en Canadá. Y esta semana que entra, nosotros en México arrancamos como sector ferroviario. Oye, allá hacen exactamente lo mismo. Igual. Pese a que tengan sus señalizaciones, pese a todo, no importa, hay que hacer esta campaña de... campañas.
campaña prevención. de cultura, de concientización. cultura, Yo creo sí, que es claro. cultura, nos falta cultura en México y es un granito de arena en el que ponemos, ya sea con esta semana de seguridad o con el programa Alto Total, para poder seguir concientizando a la gente, ¿no? Cuántos nuevos operadores, cuántos nuevos automovilistas empiezan a manejar y pocas veces se habla del cruce ferroviario. Hay que estar insistiendo para evitar este tipo de accidentes. Déjanos ir a la pausa. Oscar del Cueto está aquí con nosotros, presidente de Canadian Pacific Kansas City de México, hablando precisamente sobre la seguridad vial. Por supuesto que vamos a tocar, nos escriben rápidamente sobre el tema, cómo va el asunto, si es que hay alguna actualización de lo que sucedió en Atlacomulco. Por supuesto que le vamos a preguntar del tema por información, pues que es natural, porque es de lo más fresco, ¿no? Pero desafortunadamente no es el único, nos ha referido los accidentes, y recuerdo el de Guanajuato, y recuerdo el de Nuevo León, y recuerdo el de Michoacán, y recuerdo el de... ¿Qué cosa, no? Bueno, vamos a pausa, volvemos. 24, seguimos platicando aquí con mucha atención, poniendo todo lo que nos dice precisamente Oscar del Cueto, presidente de Canadian Pacific Kansas City de México, a propósito de esta semana de la seguridad vial ferroviaria que se va a llevar a cabo en diferentes puntos. Ya nos dijo, van a estar en Morelia, van a estar en Monterrey, en San Luis Potosí. Monterrey por ser uno de los puntos donde pues mayor movimiento de trenes hay. Una pregunta antes de continuar con las cosas. Mañana viene el primer ministro de Canadá. ¿Ustedes nada con eso? ¿Ustedes Sí. ahí o participan en algo? Sí, de hecho, y viene el CEO, viene el CEO. presidente de la empresa, viene acompañando al primer ministro. Es una de las empresas, pues, como canadienses, ahora con la fusión de Kansas City. Y entonces viene acompañándolo, está en la reunión que se tendrá con la presidenta Sheinbaum por la tarde, y luego hay una recepción en la noche donde estaremos ahí participando como empresa canadiense. Muy bien. Bueno, y eso nada más, por lo pronto, ¿no? Y el viernes hay un evento pequeño ahí donde nosotros estamos haciendo lo que le llamamos el Land Bridge. Es un puente terrestre entre Canadá y México. Okay. ¿Qué estamos haciendo? Buscando nuevos mercados para productos canadienses en México y de México para Canadá. Para poder llevar y traerlos. Entonces, uno de ellos es grano, y viene el primer ministro, va a estar en una terminal, en una compañía que descarga grano canadiense, y vamos a estar ahí con un tren que viene precisamente desde Canadá, y aprovechar que viene el primer ministro pues para mostrar. Oye, ¿cuánto hace, por ejemplo, ese tren que salió de Canadá? No sé a qué altura de Canadá, salió ¿qué sería? El martes, pues casi 7 días. Sí, se avienta la semanita. Sí. Porque va haciendo su recorrido, va. Sí, viene. Ahora sí que viene subir y desde bajar carga. gente, sube y baja carga. Exacto, nomás viene directo, es un tren unitario, pero el ferrocarril de carga no es un tren de alta velocidad, somos largas distancias, grandes volúmenes. Si quieres velocidad, pues a lo mejor el tráiler, ¿no? Pero el ferrocarril sí. Hay que separar con claridad. El tren de carga no, como bien dices, no será de velocidad, no confundir con el tren de pasajeros. Correcto. Que parece que más bien ahí lo que se aprecia es qué tan rápido puede ir. Exacto, y creo que eso es parte del proyecto de la actual administración, de crear estos trenes de pasajeros, y ellos hablan de velocidades de 160 kilómetros por hora hasta 200 kilómetros por hora. Nuestra velocidad es mucho menor en carga porque no necesitamos ir rápido. Obviamente, el peralte en una curva o la aproximación en algún puente, pues para nuestras velocidades son diferentes. Por eso van a tener que ser infraestructuras separadas, la de carga y la de pasajeros. Por ejemplo, el caso de lo que sucedió en Atlacomulco, ahorita que hablabas de velocidad, ¿no parece que ese tren de Atlacomulco, de los hechos del lunes de la semana pasada, donde se atraviesa un camión de pasajeros y lo arrolla el tren, haya ido a alta velocidad? No, venía de hecho, cada segmento de nuestro territorio tiene velocidades, digamos, establecidas y aprobadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En el caso en particular de este tren venía 38, 48 kilómetros por hora, y creo que la actualizada... Así de despacio. 50 kilómetros. Entonces, venía dentro de lo que es el rango, pero tenemos zonas donde podemos correr hasta 110 kilómetros por hora. Y ahí, lo que platicábamos, ahí sí tiene que haber 0 cruces a nivel, tiene que haber puros pasos a desnivel, puros pasos elevados o sumergidos, pero que no haya riesgo. Para nadie. Para nadie, ni para la parte ferroviaria ni para la parte automovilista. Entonces, sí, venía a una velocidad autorizada, digamos menor de la autorizada, y no venía tan rápido. El problema es cómo detienes un convoy de ese tamaño. Un tren que más o menos trae 10,000 toneladas a una velocidad de 48 kilómetros por hora, necesita por lo menos 1 kilómetro para detenerse. Imposible. Aun cuando vea el autobús y aplique el freno de emergencia. Y empiece a frenar, imposible. No va a parar.
no imposible. Oye, para este caso específicamente de Tlacomulco, ya vimos que fue detenido el chofer hace unos días en el estado de Michoacán, seguramente enfrentará responsabilidad legal por la muerte de las personas. ¿Responsabilidad legal para ustedes, para la tripulación? No, de hecho nuestra tripulación fue llamada a declarar como testigos también para el lamentable accidente, la verdad es que es un lamentable accidente. Tristísimo. Todos los reglamentos, y qué bueno que lo mencionas, Manuel, porque todos los reglamentos dicen que tú tienes que hacer parada antes de cruzar las vías del tren. El tren tiene preferencia inclusive sobre bomberos, sobre ambulancias. No puedes parar un tren, lo que decíamos ahorita. Entonces, cualquier reglamento, si tú ves un reglamento municipal o estatal o federal, de carreteras federales, te obliga a detenerte antes de cruzar las vías del tren. Entonces, no hay una responsabilidad para la compañía ferroviaria, sí hay una responsabilidad obviamente para la del autobús, pero la invitación en esta semana y todos los días es deténganse antes de cruzar las vías del tren. Observa, escucha y después avanza. ¿Qué piensas de aquellas opiniones que llegué a escuchar que se dieron por el hecho de Tlacomulco de que la empresa, en este caso más que la empresa, el tren habría incurrido en una irresponsabilidad por haber cruzado la vía? No, pues, ¿O por la vía? por la vía, la verdad es que, y como decía hace un rato, el reglamento te dice quién cruza la vía. Nosotros tenemos con esa vía, yo creo que tiene más de 100 años en ese trazo. Obviamente no es la misma infraestructura, pero tiene... No, pero la modernizar porque a ustedes les conviene, además que está en el mejor estado. Y creo que la evolución de la carga en México ha ido muy bien. Desde que tomamos las concesiones hemos duplicado la carga que se mueve por ferrocarril. Y yo creo que hay que acostumbrarnos a que vamos a ver cada vez más ferrocarriles, más trenes pasando por las vías, más insistir en que se tienen que detener. Si este convoy iba a su velocidad, con sus luces encendidas, con el silbato, de hecho tenemos una caja negra en cada locomotora que nos demuestra si venía con el silbato en función, con su campana activa y sus luces encendidas. Es como la caja negra de los aviones, te dice todo con detalle, esto ya lo compartimos lo va con la registrando autoridad. y no se puede modificar. Exacto, eso es como un registro en el que tú lo entregas a la autoridad baja la información y todo está transparente y claro. No hay un... ¿Y todo eso ya se analizó? Ya se hizo, ya se entregó, estamos trabajando con las autoridades, ya entregamos la información y obviamente pues lamentamos que haya ocurrido este accidente. Por eso esta sexta edición de esta campaña, 6 años llevamos haciéndola, no solamente en México, en Estados Unidos y en Canadá, la vamos a seguir haciendo. Tiene que haber conciencia de que va a haber más trenes pasando por las ciudades y que tenemos que detenernos antes de cruzarlas. Oye, una última pregunta sobre el tren específicamente de Tlacomulco. ¿Ese tren ya está circulando otra vez? Porque no creo que le haya pasado mayor cosa, ¿no? No, circula. Tenemos que tener la aprobación por parte del Ministerio Público para que la liberación, vuelva a avanzar. digamos, ¿no? La tripulación fue presentada como se nos requirió. Llamamos otra tripulación. Esta tripulación la pasamos a un proceso de atención médica para que también psicológica, No, porque pues es es un que impacto imagínate nada más. impresionante. Porque como quiera el operador va viendo. Sí, ellos van viendo pues la imprudencia del operador del camión, ¿no? Que estaba parado y trata de avanzar en el momento en que viene el tren. Entonces, mi visión es que si se hubiera quedado parado ahí, a lo mejor no hubiera sido ni siquiera un accidente de esta magnitud. Sofía. Oscar, justamente hablando de los trenes de pasajeros, este es un sexenio que le impulsa muchísimo, que está apostando mucho por los trenes de pasajeros. ¿Han hablado con el gobierno federal para que se sumen a esta campaña, a esta semana, que sean quizá más constantes, que no sea solo una semana al año, que participe el gobierno federal? Porque todos esos trenes de pasajeros van a estar operados por el gobierno federal. Sí, y creo que es muy buen punto, Sofía. Sí hemos estado trabajando con el gobierno y en esta campaña participan no solamente el gobierno federal, también los estados y los municipios. En algunos casos con presencia policíaca, con la de tránsito local o el de tránsito del estado, nos ayudan y están en los cruceros en esta campaña. Yo creo que sí hay que hacerla más amplia para poder alcanzar un mayor número de gentes, pero el gobierno federal, el estatal y los municipales participan en esta semana de seguridad con nosotros en estos cruceros y en estos puntos. Y lo que hemos hecho, por ejemplo, con el programa Alto Total, es vamos a las empresas. Por ejemplo, una empresa que maneje 100 camiones diarios, que reparte en la última milla, vamos y les damos su plática de seguridad. Vamos a las escuelas, hemos hecho embajadores, a niños embajadores, para que hablen con el papá y le digan no te pases antes de cruzar las vías. Entonces hay una campaña generalizada durante todo el año, pero esta semana en particular es más reforzada todavía para dar ese tema de seguridad.
Y aprovechando el tema de los trenes de pasajeros, ustedes han estado dando acompañamiento en algunas de las rutas, ¿no? Recuerdo que en la mañanera han pasado algunas fotografías de ustedes dando estas pláticas. ¿En qué? No sé si es México-Pachuca, quizá en el de Querétaro. Estamos en el México-Querétaro, que es parte donde está el gobierno utilizando parte del derecho de vía. Uno de los proyectos o de los problemas para hacer un proyecto siempre es el derecho de vía. Entonces hoy hay una ventaja, ese derecho de vía ya existe con nuestras vías. En la México-Querétaro hay 2 vías, la Juárez y la Morelos, y el derecho de vía se va a utilizar precisamente para construir los pasajeros. Y eso es una aliviane. Eso es, la verdad es que va a expeditar mucho el avance del proyecto. Más o menos son de los 239 kilómetros de aquí a Querétaro, 170 serán ocupados dentro del derecho de vía y el resto van a ser tramos nuevos por la curvatura o por la infraestructura de nosotros. Sí estamos trabajando muy de cerca con el gobierno, con la agencia reguladora, con Andrés Layuz, que es el que está liderando el proyecto, y también en el Saltillo, Monterrey, Nuevo Laredo, que es el segundo que están ahora desarrollando. Ya se licitaron 2 segmentos y vamos a estar trabajando con ellos también pues, en el tema del derecho de vía, sobre todo en temas de seguridad y de pues, operar como vamos a operar en una zona donde va a haber 2 vías, ¿no? Como opera hoy el suburbano aquí en la Ciudad de México. Pues muchísimas gracias, Oscar, por haber estado con nosotros. Mucho éxito en la campaña de seguridad de la próxima semana. Y ahí, pues mándanos alguna imagen, ¿no? Sí, si con mucho tienes gusto, oportunidad de lo que están haciendo para poder transmitirla, con mucho gusto lo hacemos. Gracias, te agradezco, Manuel. Oscar Sofía. del Cueto, presidente de Canadian Pacific, Kansas City de México, para no equivocarme. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Oscar. Vamos a pausa. Estamos por la mañana, hacemos un corte y volvemos.